Hola, buenas tardes. Este es un video como introducción al tema de experiencia de usuario y diseño de interfaz que estamos trabajando en el taller de énfasis en multimedia e imagen digital de la Escuela de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. La idea de esta presentación es tener una mirada general, contextual, alrededor de temas relevantes de lo que es el UX hoy como ejercicio profesional, como campo de estudio, como campo de conocimiento. El término UX es reciente. Digamos que podemos definir su origen en el 2012, cuando la UXPA nació como tal con ese nombre, pero no podemos desconocer la relación de la experiencia de usuario con la usabilidad. En 1979 el gobierno de los Estados Unidos convocó a las universidades para que miraran la manera de hacer los documentos públicos más fáciles de usar para los ciudadanos. Janice Redish fue la persona que creó en ese momento el que se llamó el DDC Document Design Center, que efectivamente se puso a definir las metodologías y las formas de diseñar los documentos para que los recaudos, las facturaciones, las quejas fueran más fluidas y más eficientes. A partir de ese ejercicio y con las publicaciones que hizo Yanis y con la gente que formó, se fue generando una comunidad del diseño de documentos que hacia 1990 se asoció, se reunió con personas que venían de los factores humanos, del Human Computer Interaction, de la psicología cognitiva, y crearon la Usability Professionals Association. Esta misma fue la que en el 2012 se convirtió en UXPA. La razón es que simplemente todos entendieron que la usabilidad no era suficiente y no era lo único que podía hacerse, que podían hacerse muchas más cosas. En este momento las dos grandes comunidades que existen en el mundo que asocian a los diseñadores de experiencias son la UXPA y el Interactions Design Foundation. En términos generales, el UX, User Experience, hace referencia al conjunto de actividades que hay que desarrollar para que las interfaces sean más fáciles, útiles y agradables de usar para las personas. Eso parece sencillo decirlo e incluso parece fácil lograrlo, pero en la realidad ha sido un ejercicio de varios años de trabajo, de varias décadas de trabajo, en contra de muchos de los procesos que ya existen para la producción de software y de interfaces y de aplicaciones. Cuando estamos hablando de que sea fácil de usar para las personas, tenemos que aterrizarlo a las personas reales. Aquí es cuando aparecen Doña Estela. ¿Sí? Doña Estela, frente a un dispositivo celular, no se hace las mismas preguntas que se hacen un centennial, un millennial o la persona que desarrolló la interfaz que aparece en ese celular, ¿sí? Doña Estela se hace preguntas como, ¿será que puedo confiar en esto? ¿Será que si hago clic acá esto se chispotea? ¿Será que pasará, lo que yo puedo prever que pasará cuando yo haga clic? ¿Será que doña Estela ve correctamente, ve lo suficiente como para poder discernir con claridad qué es cada uno de los términos que está viendo allí? Si comete algún error en la interfaz, doña Estela tendrá los recursos para poder solucionar ese problema. Estas y otras muchas preguntas son las que se tiene que hacer un diseñador UX a fin de diseñar de tal manera que doña Estela pueda utilizar esa interfaz de manera fácil, fluida y que realmente sea útil para ella. En relación a los métodos hay dos grandes preocupaciones. La primera es una preocupación por el proceso que se debe llevar
con el equipo de diseño para lograr los objetivos. Destacan estos dos métodos, los métodos ágiles o la metodología ágil y el design thinking. Ambos tienen muchas similitudes, tienen ciclos iterativos, uno puede casi que empezar por cualquier punta, uno puede empezar por descubrir, definir, desarrollar, testear, tener feedback, volver a integrar diseño, volver a tener feedback, volver a desarrollar, volver a diseñar. La diferencia tal vez entre el uno y el otro es que el Agile busca que el tiempo esté muy medido durante el proceso de diseño, mientras que el Design Thinking deja un espacio de exploración un poco más amplio a la hora de tener problemas un poco difusos, dispersos, poco definidos, y entonces hay herramientas que permiten como empezar a reducir la incertidumbre aplicando Design Thinking, pero en su esencia son muy cercanos. Y la segunda preocupación relacionada con los métodos tiene que ver con exactamente las herramientas que se implementan en cada una de las fases del proceso de diseño. No se puede decir que haya herramientas exclusivas de la fase de descubrimiento o herramientas exclusivas de la fase de prototipado. Digamos que uno puede disponer de las herramientas en cualquier momento del proceso. Lo que sí es importante saber que hay herramientas muy propias del proceso de diseño de software. Por ejemplo, esta selección de herramientas que estamos viendo la hace Alexander Osterwalder en su libro Testing Your Business Model. Y por ejemplo, él establece que cuando uno tiene un servicio business to customer y está desarrollando algún tipo de software, uno puede hacer esta secuencia de experimentos. Hacer entrevistas con usuarios, colocar publicidades falsas en internet, hacer un landing page y pedirle a la gente que se registre, hacer una campaña de correos y mirar cómo reacciona la gente, tener un prototipo cliqueable y hacer test de usabilidad sobre ese prototipo, puede hacer ventas falsas, aplicar Wizard of Oz, que son herramientas como muy tradicionales, o puede uno disponer de una gran cantidad, un buen set de herramientas, más de 100, que hay para solucionar otro tipo de problemas en cada una de las fases que se le van a uno presentando. Por ejemplo, storyboard, brochure, video explicativo, todas son en realidad formas diferentes de acceder a información de las personas para poder, sobre información cierta, poder tomar decisiones de diseño. En la esencia de todos esos métodos, o incluso del método relacionado con el proceso y de las herramientas que se implementan en cada una de las fases del proceso, está básicamente testear. Digamos que esta serie nos muestra cómo se puede avanzar en un diseño de una interfaz. Primero uno tiene prototipos muy básicos en bloque, aparecen los wireframes, prototipos de media, entonces partimos de prototipos de baja fidelidad, prototipos de media, cuando ya tenemos wireframes, y prototipos de alta, cuando va apareciendo ya la interfaz con su interacción y con los elementos completamente diseñados. Pero básicamente, para yo ir pasando de nivel a nivel, lo ideal del proceso es hacer test, diferentes tipos de test, y orientar los test a preguntas específicas de cada momento del proceso. O sea, una vez yo puedo preguntarme por los textos que estoy utilizando en la arquitectura de información, otra vez yo puedo preguntarme por la estética que se está implementando, otra vez yo puedo preguntarme por el diseño de la interacción, la forma como las personas se relacionan con la interfaz, otra vez por funcionalidades específicas que se están implementando. Entonces, digamos que esa es la esencia de lo metodológico. ¿En dónde se implementan estas metodologías? Últimamente en casi todo. Es decir, estamos hablando de e-commerce, aplicaciones, por ejemplo,
de pedidos a domicilios, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, periódicos, revistas, noticieros, todo lo que es aprendizaje mediado por tecnologías debería tener usabilidad. No todo lo tiene, sí, pero hay el interés de que cada vez las interfaces de aprendizaje sean más claras, más fáciles, más eficientes para el proceso de aprendizaje mismo. Todo lo que tiene que ver con gobierno digital, cada vez que usted hace un proceso de uh, pedir copia de su tarjeta militar, está en un proceso de e-government. El entretenimiento hace mucho tiempo que está allí metido, todo lo que es juegos, videos y cines. La banca digital banking está entrando, digamos que más recientemente, pero con mucha fuerza. Todo lo que es intranet, digamos que las aplicaciones que las empresas, las organizaciones usan para su manejo interno. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional tenemos el de Neinfo CIA. Y aquí puede aumentarse la lista buenamente. Em, lo que ha sido más reticente a entrar en la implementación de herramientas de usabilidad, de UX en su proceso, es el software. Digamos que es de las cosas más costosas, más complejas, más densas, y pues implementar estos procesos significa voltear mucho de lo que tradicionalmente se hace en software, y pues todavía hay recorrido por hacer. El UX tiene fundamentos filosóficos, o sea, el conocimiento que utilizamos ahí, el conocimiento que se crea allí, parte desde la fenomenología, que es el estudio filosófico del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia, el estudio de las estructuras de la experiencia subjetiva. Es decir, a nosotros nos interesan las motivaciones, las creencias, los temores, las emociones de la relación eh, que existe entre las personas y los artefactos que nosotros les proponemos. En ese contexto, el diseñador, la forma como se relaciona con el evento, con el fenómeno, es como un facilitador. Normalmente con todos estos test, todas estas pruebas, lo que se busca es que emerja la situación, emerja el fenómeno para poderlo observar, ¿sí? Poder observar cuándo es que doña Estela tiene problemas para hacer clic, cuándo es que doña Estela no comprende o no logra dilucidar qué es lo que le estamos tratando de decir con un término. Entonces hay que hacer emerger la situación para poderla observar y a partir de esa información poder tomar decisiones. Por eso es que los diseñadores que ejercen en esta área necesitan tener ciertas habilidades bien formadas y bien cimentadas. Tienen que tener una formación, una capacidad, un interés por la investigación, por el nuevo conocimiento, actualización constante y habilidades para para actualizar sus maneras de hacer de manera constante. La escucha activa es fundamental, es decir, no puede llegar a imponer su criterio o a sesgar la opinión de las personas, debe aprender a escuchar sinceramente. La comunicación asertiva, oral, escrita y gestual, es decir, no solo debe ser capaz de captar la información, sino que también debe transmitirla por escrito y de manera clara a su equipo de trabajo. Debe analizar información de manera cualitativa y más recientemente mucha de manera cuantitativa. Debe poder navegar en la incertidumbre. Muchas veces llegan procesos, proyectos donde uno no sabe exactamente para dónde va, cuál es el siguiente paso, y esa incertidumbre no está mal, no está mal, pero hay que aprender a convivir con eso. No es algo que suceda cotidianamente. Entonces hay que amar el error, amar la incertidumbre y estar dispuesto a descubrir. Y de la que más se habla es de la empatía, que no es simpatía. Empatía yo lo defino más como realmente lograr
colocar toda mi atención en el otro, ¿sí? Es muy difícil ponerse realmente en los zapatos de la otra persona, pero sí podemos darle toda nuestra capacidad de escucha y toda nuestra atención para poder construir esa comunicación. Los perfiles, el ejercicio del UX está en Colombia, se puede definir de esta manera. En principio, las convocatorias se hacen para UX y UI, o sea, buscan personas que cumplan con ambos perfiles. Nuestras industrias pequeñas que quieren incluir estos procesos en sus procesos de diseño buscan una persona que haga las dos tareas. Normalmente estos diseñadores están o en tareas de UI, están diseñando interfaz durante 2 años y alcanzan a tener experiencias de UX Research, haciendo investigación con usuarios, investigación de contexto, y en ese nivel se les denomina UX Junior. Después de, antes de la pandemia se necesitaban 5 años para llegar al nivel senior, ahora se llega al nivel senior con 4 años, eh, donde ya tienen mucha experiencia en investigación, en procesos, en trabajo en equipo, y después de 8 años ya estas personas llegan al nivel senior product designer. El senior tiene equipos de investigación y equipos de diseñadores a su cargo y trabaja muy de la mano con gente de estrategia de contenido, con gente de la estrategia de negocios y con todas las personas de desarrollo de front, back y los diferentes perfiles de desarrollo que también son bastantes, y con estrategas de contenido. Se trata de un área muy joven, muy reciente, en la que apenas el conocimiento se está empezando a cimentar y los nuevos retos están ya ahí hace rato y apenas estamos empezando a pensar cómo asumirlos. Cuando me refiero a retos, hay dos grandes, unos relacionados con todo el sistema, con el planeta, con lo que estamos viendo, y otros retos internos del conocimiento propio del área. Entonces, ante los retos que pertenecen al contexto, está como las brechas, la brecha digital, básicamente, se volvió mucho más intensa, más honda con la pandemia, las diferencias entre colegios públicos, colegios privados, universidades públicas, universidades privadas y lo que cada uno recibe a través precisamente de los medios digitales. La pregunta sobre lo ético, si realmente estamos controlando la tecnología nos está controlando a nosotros o somos los instrumentos de control para que la tecnología pueda ejercer. Los grandes agujeros negros del mundo digital, Google, Apple, Facebook, Amazon, las grandes redes sociales que controlan mucho de nuestro tiempo y de la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos, los vacíos legales, qué sucede cuando entra Uber a Colombia, ¿sí? ¿Puede, no puede? ¿Sí puede, no puede estar ahí? Los neobancos, por ejemplo, ¿pueden, no pueden? ¿Pueden estar ahí? El blockchain, las monedas digitales. Y algo que parece que no tuviera nada que ver con lo digital y es la responsabilidad por el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer realmente frente al problema que nos compete a todos? Por no nombrar más dilemas o problemas relacionados con el contexto. Y en relación con el conocimiento propio, también tenemos problemas o retos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo garantizar la fiabilidad de la medición ante problemas complejos? Es decir, cada vez tenemos datos más cuantitativos, provenientes pues, del Big Data, algunos de las analíticas, otros, ¿sí? Em, ¿cómo entramos nosotros ahí? ¿Sí? ¿Cómo nos movemos frente a la información cuantitativa en grandes cantidades? ¿Sí? Eh, ¿Cómo minimizar las amenazas de la validez interna? Hay mucho de subjetivo, de personal, de
del, del diseñador todavía dentro del proceso. ¿Cómo hacemos para garantizar que no sea la percepción individual, el interés propio del diseñador el que esté tomando las decisiones? A pesar de que se haga todo el proceso de investigación. O, por ejemplo, cómo asumir posición frente a las metodologías tradicionales de investigación y el empirismo propio del diseño. Las otras áreas nos exigen más rigor, nos exigen más muestras realmente confiables, nos exigen más teoría, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Quién la está creando? Em, Espero que esta sea como una mira, una panorámica eh, del mundo del UX como para motivar la curiosidad, eh, y también plantear unos posibles caminos para poder entrar y abordar este conocimiento para aquellos que estén interesados en ejercer como diseñadores UX. Por ahora se llama UX. Este es mi contacto y estamos pendientes.